Hola a todos, bienvenidos a este mini video que se titula Las plantas. Mi nombre es Daniel Daza, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Informática de la Universidad Magdalena. En este pequeño mini video veremos un poco o trataremos acerca de las plantas. Es un tema de biología y es para quinto grado. Bien, ahora veremos o pasaremos a ver cuál es el contenido de este mini video. Primero veremos una definición, veremos qué son las plantas. También veremos partes de una planta, veremos lo que es la raíz, veremos también lo que son las hojas, veremos lo que es el tallo, veremos también una parte importante que son las flores, veremos los frutos y veremos las semillas. Estas son las partes de la planta. Y por último veremos algunos tipos de plantas. Existen muchos, pero nosotros solo veremos tres, y son plantas brújula, veremos también las plantas anuales y veremos las plantas carnívoras. Espero que podamos entender acerca de lo que son las plantas y profundicemos un poco más. Bien, empecemos. ¿Qué son las plantas? Podríamos decir o la podríamos definir como seres vivos que son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas son seres vivos que fabrican su propio alimento. Además de esto, tienen grandes utilidades para nosotros los seres humanos. Por ejemplo, nos proporciona oxígeno. Y no solo para nosotros los seres humanos, sino también para todo ser viviente en esta tierra, ya que ellas proporcionan el oxígeno sin el cual nosotros podríamos vivir. Además de esto, el ser humano también las utiliza como madera para hacer instrumentos, guitarra, etcétera, un sinnúmero de cosas. También la utilizan para realizar perfumes y también la utilizan como medicina. Bien, una vez definido qué es la planta, pasaremos también a ver lo que son las partes de la planta. Y aquí veremos cuáles son las más importantes. Las veremos todas. La primera que vemos allí se titula raíz. La raíz es la parte de la planta que menos vemos, la que menos se nota. De hecho, solamente podríamos notarla si arrancamos una pequeña planta. Veremos que podríamos ver la raíz. La raíz es importante, muy importante en la planta, ya que ésta se encarga de absorber todos los nutrientes de la tierra y los lleva hacia la planta. Sin la raíz la planta no podría vivir, ya que pues es la que la mantiene allí. Además de esto le da cierta estabilidad a la planta. Bien, la otra parte que podemos ver allí es el tallo. El tallo es sumamente importante, ya que él se encarga de suministrar a las hojas y al resto de la planta lo que es el agua, lo que son los minerales, todo lo que absorbe la raíz, el tallo lo distribuye hacia las hojas y hacia los frutos. Entonces es muy importante el tallo. El tallo además de eso le da estabilidad a la planta también, y además de eso se encarga de permitir que la planta pueda dirigirse o crecer hacia la búsqueda de la luz siempre. Bien, ahora veremos otra parte bastante importante y son las hojas. Las hojas de una planta son sumamente importantes, ya que ellas contienen el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa también para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Ellas también absorben y difunden agua y gases. O sea, ellas se encargan
de absorber toda la luz solar y la energía para la planta. Ellas pueden ser muy variadas en forma, color, tamaño, dependiendo del tipo de planta, ¿sí? Bien, ahora veremos también lo que son las flores. Las flores también son una parte bastante importante eh, de en la planta, ya que ellas también se encargan de llevar la semilla. La semilla es, pues obviamente, la que permite que la planta pueda distribuirse en distintos lugares. El fruto es muy similar, las funciones del fruto son muy similares a lo que son las flores, ya que en ellos también se encuentran las semillas de la planta. El fruto, pues todos gozamos de ello, puede variar dependiendo a la planta. Hay plantas de fresa, plantas de uva, entonces allí vemos diferentes. Y por último, como ya decíamos, entonces la semilla, que es sumamente importante, ya que sin la semilla no existiría la planta. Entonces es la encargada de permitir que la planta permanezca y se pueda nacer y nos pueda alimentar. Bien, ahora veremos algunos tipos de plantas. Primero veremos lo que es la planta anual. La verdad es que este tipo de planta es bastante extraño. De hecho, aquí en Colombia no se ve, se ve más que todo en aquellos países en los cuales se ven diferentes estaciones. Esta planta anual es llamada así porque ella cumple con su ciclo. Su ciclo dura un año, su ciclo de vida, y por lo general se da desde invierno a otoño, de otoño a verano y así, etc. La otra planta, el tipo de planta que podemos ver, es la planta brújula. Ella recibe su nombre obviamente porque así como la brújula orienta, ella también indica la orientación y es utilizada por los exploradores y personas. Estas se encuentran en el bosque por lo general y también la podemos hallar en diferentes países. Y por último veremos lo que es la planta carnívora. La planta carnívora recibe su nombre porque se alimenta de insectos y mosquitos. Ellas poseen una glándula, al momento de atrapar a su víctima o a su presa, ellas poseen una glándula que es la que permite disolverlas. Es como decir jugos gástricos. Esos son los jugos gástricos de ellos. Bien, ahora es necesario que detengas el video unos segundos, unos minutos, para que puedas realizar la siguiente actividad. La actividad consiste en escribir en un papel cuáles crees tú que son las utilidades e importancias de las plantas. Luego que las hagas, puedes darle continuar al video y seguir aprendiendo un poco más. Bien, ya que terminaste, yo también encontré algunas utilidades e importancias. Por ejemplo, podríamos decir que es importante las plantas porque son las encargadas de proporcionar oxígeno, sin el cual tú ni yo podríamos vivir. También proporcionan alimento y también pueden ser utilizadas como medicina. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. También es necesario que detengas el video conforme vamos realizando. ¿Qué son las plantas? Decíamos que las plantas, primero cópialo en la hoja y ahora sí te digo qué son las plantas. Las plantas son los seres vivos, como ya decíamos, seres vivos que pueden producir su propio alimento. Vimos también cuáles son las partes de la planta, como son el tallo, la raíz, la hoja, etcétera, y sus diferentes funciones. Vimos una pequeña parte de los tipos de plantas, solo 3 tipos de plantas. Y por último vimos cuáles son las utilidades e importancias de las plantas. Bueno, eso es todo. No me quiero despedir sin que veamos este pequeño mensaje. Y dice: si no me destruyes, te daré sombra y oxígeno.
es lo que nos dicen las plantas a nosotros. Debemos cuidarlas para que ellas puedan seguir proveyéndonos de oxígeno y podamos continuar con vida. Gracias por todo, nos vemos la próxima.